Bereshit bara Elohim et Asamayim beet Aretz. Bearet estaba Tohu Babohu y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo número 9. En el capítulo 1, la introducción. Conociendo al Elohim verdadero, le estoy ratificando que el evangelio conocido erróneamente como el evangelio de Juan es el evangelio eterno según vindicado por nuestro Elohim, nuestro Padre, en el libro de Revelaciones capítulo 1, cuando vindicó a Juan el apóstol como aquel que había dicho la verdad y había dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías, y que había escrito todas las cosas que había visto. En el capítulo 14, versículo 6 del libro de Revelaciones de Apocalipsis, también se dice que este evangelio, el evangelio eterno, será enseñado a todas las naciones de la tierra. Como mismo en el mundo se creen en que existen varios dioses, de la misma manera, hoy, y no desde ahora, sino desde tiempos antiguos, están saliendo varios evangelios que quizás tengan un valor histórico y quizás tengan enseñanzas, como dice este evangelio en el capítulo 20, que el Mesías hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, pero que éstas se han escrito para que creamos que este es el Mesías, el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. De manera, hermano, que quizás los demás nos aporten, pero este es el camino recto al Padre. Este es el camino vivo que por medio de la palabra y de la sangre que derramó su Hijo nos lleva al Padre a conocer al Elohim eterno. Y en el capítulo anterior estábamos hablando acerca de la elección, que como mismo el hombre tiene la capacidad de elegir, así Elohim tuvo la capacidad de elegir de entre toda la humanidad a Adán como representativo de todos los humanos creados del polvo de la tierra, para darse a conocer y para que por medio de ese, para que por medio del testimonio de Adán, el resto de la creación conociera a Elohim. Esto decididamente allá Adán falló en este propósito, pero Elohim no se ha dejado sin testimonio, sino de que desde antes de la fundación del mundo había separado a su Hijo, lo había sujetado, lo había preservado, lo había resguardado como el cordero del sacrificio de Pesach, para, por medio de su sangre, redimir, en caso de que Adán fallara, redimir a Adán y a toda su descendencia. Es importante que hacer notar que la elección
no nos exime de errores, no nos exime de tomar decisiones que puedan llevarnos por un camino de error, incluso a un camino de perdición, a un camino de muerte. Es importante entender que aunque nos sintamos elegidos, eso no garantiza nuestro futuro eterno. El caso más concreto es el de Judas. Como mismo dijo el Mesías, no os he elegido a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Quiere decir que Judas había sido elegido para que formara parte de los 12 discípulos más allegados que tenía el Mesías. Sin embargo, por elección propia, Judas decidió servir a las tinieblas antes que a la luz y fue entregado decididamente a Satanás con aquel pan mojado que le fue dado. Así que, hermano, la elección forma parte de la soberanía de Elohim, pero el creer y el mantenerse fiel a la palabra de Elohim en su vida es de nosotros, es del hombre. Esto fue lo que en el día de ayer, y pusimos algunos ejemplos, pero el Tanaj, las escrituras, están llenas de los comportamientos humanos, de patrones humanos, buenos y malos, para que hoy nos sirvan de ejemplo a nosotros que hemos alcanzado los tiempos postreros. Hemos de decir que como las frutas maduran, los 7 espíritus que están delante de los 7 espíritus que están delante del Cordero, recorriendo toda la tierra, y como cuando el agricultor sabe cuando la mies, la fruta, está madura, pues así también ellos saben cuando la humanidad está preparada, está lista para recibir el testimonio de la verdad. Los tiempos postreros, los tiempos que estamos viviendo, en que la violencia crece en el mundo, violencia que trae guerra, que trae, como decir, muerte entre los pueblos, fue lo que trajo el diluvio, y estos postreros tiempos se caracterizan por ser tiempos violentos, pero también tiempo en que multitudes conocerán la verdad, multitudes serán atraídas por el Cordero, multitudes mirarán al Cordero y creerán en su palabra y lo seguirán, multitudes creerán en el Evangelio, que es el testimonio que no ha quedado y donde se mueve el espíritu de la verdad, porque el Evangelio, como está dicho, que es la palabra de Elohim y el testimonio del Mesías, y el Mesías decía que su palabra, que la palabra que él hablaba no eran de él, sino del Padre, y que las obras que él hacía no las hacía él, sino el Padre que estaba en él. De manera que el Evangelio, del principio al fin, es el testimonio del Espíritu, es la revelación del Padre a toda la humanidad. Así que estos tiempos postreros se están caracterizando porque los hombres que buscan la verdad van a hallar la verdad, pero aquellos que rehúsan creer a la verdad sencillamente van a ser entregados a la mentira, a la falsedad. Ello, hermanos, que no debemos confiar en nadie. Los discípulos fueron elegidos, pero ellos, como decir,
Si recibimos el testimonio de los hombres, de mucho más valor es el testimonio que Elohim ha dado acerca de su Hijo. Lea Primera de Juan, el capítulo 5, el testimonio del Espíritu. De manera, hermano, que ya llegará un punto en que nos vamos a hastiar del testimonio de los hombres y sencillamente recibiremos de primera mano el testimonio que nos da Elohim acerca de su Hijo. Esto es importante, poder tener este entendimiento. Si así el Señor lo desea, pues estamos concluyendo este capítulo 1, que vamos a leer aquí en la última parte, donde Felipe halla a Natanael y le dice que habían hallado al Mesías. Capítulo 1, versículo 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Josué, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Josué vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Josué y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Respondió Josué y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, aquí puede ser emet, emet, verdad, verdad. Os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Si hemos seguido la secuencia de este primer capítulo del Evangelio, pues comienza, pudiéramos decir, en el cielo, donde se dice que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Elohim y la palabra era Elohim. De manera que este capítulo comienza en el cielo, comienza en Bereshit, en el principio, al origen, al origen de la existencia del Hijo de Elohim, que es la palabra de Elohim que se hizo hombre. Es la luz que resplandeció en el principio, la luz verdadera, la luz que es la vida y que dio vida a toda la humanidad, a todo hombre que viene a este mundo. De manera que este capítulo 1 comienza en el cielo dándonos a conocer la procedencia, el origen de aquel que es la palabra que se hizo hombre y que Juan lo definió, porque todo lo que existía en el cielo vino como revelación, como profecía a un hombre, Johanán, el profeta. Después de 400 años de silencio profético, el Espíritu de Elohim, pues se revela, el testimonio del Espíritu viene sobre a Juan, y le testifica acerca de aquel que es el Cordero de Elohim y el Hijo de Elohim, que viene a quitar el pecado del mundo. Así que toda la revelación del cielo viene a un hombre, a Juan, a un hombre solitario, a un hombre que se hallaba en los desiertos de Judea, por la orilla del río Jordán, y allí, después de
estar un tiempo en aquel lugar en solitario, pues en el tiempo indicado por aquel que lo envió a purificar en el río Jordán, pues se manifestó el Mesías, y cuando él lo vio, lo identificó y dijo: este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Por eso es, y dice también que quien le mandó a bautizar o a purificar en agua en el río Jordán, le dijo que sobre quien vea que el Espíritu descendía en forma visible y permanecía sobre él, ese era el Hijo de Elohim y el que daba el Espíritu. De algún modo se traduce o lo traducen como el que bautiza con el Espíritu Santo para justificar el Espíritu que descendió en Hechos capítulo 2, pero Él es el que da, el que sopla el aliento de vida, porque eso fue lo que Él hizo a los discípulos luego de la resurrección, cuando dijo, sopló aliento de vida en ellos y le dijo: recibid el Espíritu. Así que esta palabra que bautiza un poco, pues está un poco en desarmonía con lo que verdaderamente Él hizo, que fue soplar el aliento de vida a los discípulos. Así que, hermano, como decía, la revelación del cielo estaba siendo dada al profeta Juan después de 400 años de silencio, después que estos 400 años testifican, multiplicado por 10, los 40 años que estuvieron los israelitas en el desierto, divagando en el desierto, y que prácticamente la generación que salió de Egipto no entró a la tierra, sino, incluyendo a Moisés, sino que la generación que nació en el desierto fue la que a la postre pudo entrar en la tierra de Canaán, en la tierra que Elohim le había prometido. Así que estos 400 años, un poco que multiplicado por 10, están diciendo el desvarío, las desviaciones por diferentes caminos que el pueblo de Israel había cogido, y que ahora el profeta Juan estaba diciendo: yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad un camino recto a Elohim, o hagan un camino recto a Elohim, o he aquí un camino recto a Elohim, por medio de su Hijo. El Hijo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, hermano, no solo este evangelio, sino que ahora el Hijo se constituye el camino al Padre. Estábamos diciendo también que en la revelación, en las palabras que le dice a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim, haciendo una distinción de que su Padre y su Elohim eran ahora nuestro Padre y nuestro Elohim. Nos estaba sacando de la adoración a falsos dioses, de la adoración a aquellos que llaman por Padre. Incluso en el mundo hay personas que se proclaman Padre. Eso no es un secreto para nadie. La religión cristiana, católica romana, cuando dicen el Papa, se está refiriendo al Padre del mundo, al Padre de toda la humanidad, al representante de Dios en la tierra, y se le llama el Santo Padre. De manera, hermano, que estoy aquí para decir verdad,
y creo que la verdad no ofende, pero verdaderamente que eso sí es una blasfemia, decirle Santo Padre a un hombre, o Padre Santo a un hombre. Así que lo que nos está revelando el Hijo es que el Padre verdadero y el Elohim verdadero es del cual Él está testificando. Y llegamos a la elección de los discípulos, donde luego del testimonio de Juan a los judíos, ellos se estaban purificando en el desierto, en el río Jordán, porque era en los días del Yom Kippur, el día 10 del mes de Tisrei, donde estaba ocurriendo este primer capítulo en el mes de Tisrei, el primer mes del año, y que los judíos iban a purificarse al Jordán y sacrificaban un cordero para el perdón de los pecados y para que fueran inscritos en el libro de la vida durante ese año y le fueran perdonados sus pecados y fueran reinscritos en el libro de la vida. Pero Juan le está diciendo ahora: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, porque aunque ellos sacrificaban un cordero, ese cordero que ellos sacrificaban cada año, pues ellos lo hacían para que cada año sus pecados fueran perdonados, pero habiendo venido el Cordero de Elohim, se dio en sacrificio como el Cordero de Elohim para quitar el pecado del mundo de una vez y para siempre con su solo sacrificio. Así que esto contrasta con la fe que tenían los judíos, contrastan con la creencia que tenían los judíos, y ahora está contrastando también con la fe y con la creencia de muchos hoy en el mundo. Así que llegamos a la elección de los discípulos, de aquellos que comienzan a seguirle y que Él le pregunta: ¿qué buscáis? ¿Qué usted busca? ¿A quién usted busca? ¿Y dónde estás tú? Adán y Eva se escondieron y se pusieron aquellas hojas de higuera para tapar su desnudez. En su ignorancia, sin conocer al Elohim verdadero, que sus ojos ni las tinieblas le son ocultas para Él, ni aun lo más profundo que hay en nuestros corazones le son ocultos, pero Él no quiere aparecer a nosotros como aquel vigilante, no quiere aparecer a nosotros como aquel, como decir, testigo acusador de cada una de nuestras acciones, sino como una manera de dejar que el hombre obre por su propia, como decir, tomando sus propias decisiones, haciendo uso de su libre albedrío. Y le dijo: ¿dónde estás tú? Así que, hermano, es la pregunta que Elohim nos está haciendo a todos, pero independientemente de la elección que Él pueda hacer en su vida, usted también debe hacer sus propias elecciones de a quién busca, qué busca y dónde va a estar a partir de hoy. Llegamos al encuentro que Él tiene con Natanael y que Felipe le presenta al Mesías, y que de hecho en las palabras que el Mesías le dice a Natanael le está revelando verdaderamente quién es. De manera que Natanael le dice a Felipe: de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Josué vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Josué y le dijo:
antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Era una costumbre en Israel, los hombres, era como decir, cuando hallaban el reposo, cuando sentían que la presencia de Elohim estaba con ellos, pues cada uno se disponía a estar debajo de su vid y debajo de su higuera, y era una costumbre para buscar la presencia de Elohim, para leer las escrituras, para leer el Tanaj, para buscar la bendición en su vida, pues era costumbre que el hombre se retirara y bajo la sombra de la vid o de la higuera estudiaban las escrituras. De manera que en esta condición era que estaba Natanael, y antes que Felipe lo llamara, ya el Mesías lo había visto, lo había escogido, había hecho una elección. De manera que cuando él le dice esto, le dice: ¿de dónde me conoces? Y él le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Así que el Mesías conoce el corazón de cada uno y sabe en el lugar que estamos cada uno de nosotros y el paso que debemos de dar para reconocer al que es verdadero. Cuando él le dice esta palabra, Natanael le respondió y le dijo: Rabí, maestro, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Estas dos frases encierran, concluyen la fe que todo hombre debe tener cuando recibe este evangelio, que este es el hijo de Elohim y es el rey de Israel, es decir, el Mesías prometido al pueblo de Israel. Esto en concreto, hermano, el capítulo 1, que solamente con el testimonio que nos da el capítulo 1 y el testimonio de Juan, ya nosotros podemos creer que este es el Hijo de Dios, como dicen muchos, y el Mesías prometido a Israel. El Mesías que, aunque prometido a Israel, vino para quitar el pecado del mundo, para revelar el amor de Elohim por el mundo entero. Y aunque él había elegido a Israel para que fuera un pueblo suyo, ahora, por medio de la fe en su Hijo, a todo el que cree, lo hace, le da el poder es decir, un poder, la autoridad de llegar a ser hijos de Elohim. Si creemos, nos mantenemos creyendo y somos fieles, como decir, hasta obtener el premio de nuestra fe. Pero es lo que dice el Evangelio. Así que, hermano, esto es en definitiva el capítulo 1. Y él le dice: porque te vi, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Fíjese, le está que, como queriendo decir, solamente porque te dije que te vi debajo de la higuera. Pero claro, donde estaba el Mesías y a donde estaba Natanael era un lugar distante, y él sabía que allí nadie lo había visto porque era un lugar discreto, seguramente dentro de su propiedad donde él estaba. ¿Cómo era posible? Solamente aquel que es Dios puede tener ese conocimiento. Así que estas palabras le abrieron los ojos y el corazón. Como les decía, estas palabras del Mesías le abrieron la mente y el corazón a la fe. Fíjense que es algo que, como le decía, sencillamente le dijo: te vi debajo de la higuera. Antes que Felipe te llamara, te vi debajo de la higuera. Y fueron suficientes para llevar a Felipe a la fe.
inducirlo, pero no obligarlo. Es una decisión del hombre creer o no creer. Por eso le dije, fíjense, lo que él está diciendo aquí nos desafía a nosotros. Solamente porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Así que, hermano, por solamente unas palabras, Felipe pudo entender lo que muchos hombres quisieran entender hoy. Lo que Pilato quiso entender cuando dijo, ¿y qué es la verdad? Pues Felipe entendió solamente por estas palabras que este era el hijo de Elohim y era el rey de Israel, el Mesías prometido a Israel. ¿Y qué sucede después de esto? Él le dice, de cierto, le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Como decir, si te mantienes creyendo en esto, cosas mayores que estas verás. No solamente como decir, Felipe entendió que él tenía una visión que no tiene cualquier hombre sobre la tierra. Felipe entendió que él veía más allá de lo que un hombre puede ver. Y por eso le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y le dice, cosas mayores que estas verás. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es un desafío a los que creemos, es un desafío de creer la palabra de Elohim para ver ese cielo abierto y para ver a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta palabra que el Mesías usa aquí están en el capítulo 28 de Génesis, de Bereshit. En este caso, Jacob, luego de que obtuvo la primogenitura por medio de aquel engaño de usar las ropas de Esaú, que era el primogénito, para recibir la bendición del primogénito en lugar de Esaú su hermano, y que por esta causa tuvo que abandonar la casa de su padre Jacob, la casa de Isaac, y dirigirse a la tierra donde vivían los parientes de Isaac para allí adquirir mujer. Cuando Jacob va por el camino, dice en el capítulo 28, dice, entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le mandó diciendo, no tome esposa de entre las mujeres de Canaán, levántate, ve a Padarán, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Elohim Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique hasta que llegue a ser multitud de pueblos. Que Él te dé la bendición de Abraham, lo mismo que a tu descendencia, para que poseas la tierra en que habitas, la cual Elohim ha dado a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, quien fue a Padarán, a Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y que le había enviado a Padarán para tomar allí mujer para sí. Vio también que cuando lo bendijo, le mandó diciendo, no tome esposa de entre las mujeres de Canaán. Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padarán. Asimismo, vio Esaú que las mujeres de Canaán
le parecían mal a Isaac su padre. Entonces él también se fue a Ismael y tomó para sí mujer de Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de las otras mujeres que tenía. Jacob partió de Beerseba y se fue hacia Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar, la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces soñó, y he aquí una escalera puesta en la tierra cuya parte superior alcanzaba el cielo. He aquí que los enviados, los mensajeros de Elohim, subían y descendían por ella. Y he aquí que el Eterno estaba parado a la cabecera de él y dijo: yo soy el Eterno, el Elohim de tu padre Abraham, y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, te extenderá al occidente, al oriente, al norte, al sur, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí que yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob después de su sueño, Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente el Eterno está presente en este lugar y yo no lo sabía. Debemos de leer esto con detenimiento, porque cuando el Mesías le está diciendo a Natanael que a partir de ese momento el cielo va a ser abierto y verán a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, pues hay varias cosas que se están estableciendo. Número uno, y la principal, que quien está en la cima de esta escalera es el Eterno, el Padre, y que el Eterno, el Padre, es el que está dirigiendo todas las cosas y el que está usando a los distintos mensajeros, tanto humanos como celestiales, para producir el Evangelio, para producir el testimonio del Mesías, para dar el testimonio del cielo a la humanidad. Por eso, en un momento en que un hombre llamado Nicodemo, un rabino, un maestro de Israel, uno de los líderes del judaísmo en aquellos tiempos, el Mesías le dijo: si no entiendes las cosas de la tierra que te estoy hablando, ¿cómo vas a entender las del cielo si te hablo las del cielo? Así que, hermano, aquí Jacob estaba entendiendo y recibiendo promesas y revelaciones que le iban a acontecer a él y a su descendencia en la tierra. Pero el Mesías está ahora diciendo que por medio de él, no solamente el Eterno, el plan y la elección que hizo con Jacob y las promesas que nos dio por medio de Jacob, pues además de esa, nos va a dar las revelaciones del cielo, la riqueza del cielo, que es en primer lugar su propio Hijo, porque el Hijo es el don inefable del Espíritu. El Hijo es la vida del Espíritu. Así que, hermano, esa es la primera riqueza. Por eso es que dice que por medio de Moisés recibimos la Torá, pero que por el Hijo se han hecho manifiesta la gracia y la verdad de Elohim, la vida misma, porque el que cree en el Hijo tiene la vida. Así que, hermano,
no solo tenemos la bendición de la tierra, porque la redención que efectúa el Cordero de Elohim por medio de su sangre, no solo adquirió nuestras almas, es decir, nos adquirió, nos compró como hijos de Elohim, después de ser esclavos de Satanás, del pecado y de la muerte, hemos sido adquiridos para ser hijos de Elohim, descendientes de Adán, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, la verdadera descendencia que Elohim estaba buscando, no de carne ni de sangre, sino del Espíritu, de nacer de arriba. Eso es este sueño, y que ahora el Hijo lo está haciendo realidad, que al creer en el Hijo tenemos un nacimiento de arriba, tenemos un nacimiento del Padre, del que está en el cielo, del verdadero Elohim que está en el cielo. Así que, hermano, esta es la revelación celestial que le está dando el Hijo ahora a Natanael y a nosotros, para que entendamos que por creer que este es el Hijo de Elohim y que es el Rey de Israel, el Mesías, pues Él nos dice: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo de Adán. Él aquí se proclama el Hijo de Adán. Por eso es que tiene la capacidad de redimirnos, de redimir a la descendencia de Adán. Es importante entender qué es la fe, en quién creemos, para que verdaderamente el cielo se abra delante de nosotros. Hubo un hombre, un discípulo, reconocido como el discípulo amado y aquel que escribió este evangelio, al que se le dijo que escribiera y que fue vindicado por el Padre en el libro de Revelaciones, que en representación de nosotros logró ver lo que todo hombre desea ver. Logró ver al Hijo de Elohim en su trono de gloria, es decir, en su gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo. Eso está en el capítulo número 1 del libro de Revelaciones. Por eso dice: bienaventurados los que oyen y los que leen la palabra de esta profecía, las cosas que están escritas, que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Y dice: la revelación de Jadebar de Elohim Amasías, que Elohim le dio a manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías y de todas las cosas que ha visto. Y dice que Juan, cuando recibe este testimonio, dice: gracia es la bendición que él pide para todos los elegidos, para todos los convocados, para todos los que de alguna manera Elohim eligió, pero que de nosotros depende hacer firme esta elección si nos mantenemos en la fe del Evangelio, en el testimonio del Espíritu, en la palabra del Mesías. Y dice: gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de, aquí ponen Jesucristo, del Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Por supuesto que esto sucede después de la resurrección del Mesías. Y el soberano de los reyes de la tierra. El soberano de los reyes de la tierra. Es decir, el que está por encima de todos los que gobiernan y de todos los que, como decir, los que están sobre naciones en este mundo. Pues el Mesías es el soberano de ellos. Es el que verdaderamente quita y pone reyes. ¿Para qué? Para que el designio de Elohim se cumpla
en el mundo. Y dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim su Padre. Algo que debía de decir de ayer, cuando Elohim elige a Adán, lo había escogido para que fuera un sacerdote para siempre, es decir, conforme al orden de Melquisedec. Pero como que Adán falló en esto, pues ya Elohim tenía desde la eternidad su plan de que el Hijo fuera sacerdote para siempre conforme al orden de Melquisedec. Y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim su Padre. A él sea, fíjense cómo dice, para Elohim su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Emet. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, o es decir, el Ales y Taf. Esto está escrito en griego. El alfa y la omega son las dos primeras, la primera y la última letra del alfabeto griego, pero el alfabeto hebreo comienza con el Ales y termina con la Taf. Yo soy, como dice aquí, el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 convocaciones que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al hijo de Adán, al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que ha visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los enviados de las 7 convocaciones, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 convocaciones. Esto es el cielo abierto, y quien estaba en la parte de encima de la escalera que vio Jacob, y que ahora se está abriendo a nosotros. Dice el capítulo 4, para adelantar en el tiempo: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, es decir, la voz que él oyó, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante estaba yo en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono
4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Elohim Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan su corona delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, que ahora a los que creen y se le pueden hablar de las cosas celestiales, pues aquí está el cielo abierto, hermano, para que podamos tener la revelación de quién verdaderamente es el creador de todas las cosas, que era a lo que Adán fue elegido, para que diera a conocer al creador al resto de los hombres. Así que, hermano, ahora usted está siendo elegido, y como se le dijo a Natanael, se nos dice también a nosotros que desde a partir de ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden, no ya sobre el Hijo de Dios, sino sobre cada hijo de Dios que está en la tierra, trayendo la voluntad del Padre, trayendo la revelación del cielo a cada una de nuestras vidas. Y que usted ha sido elegido como un testigo del cielo para dar testimonio en la tierra de las cosas del cielo que usted ve, porque la de la tierra la estamos mirando, pero lo que usted está dando es el testimonio de lo que usted recibe del cielo. Así que, hermano, si nos mantenemos firmes en nuestra fe, en el creer en el Cordero de Elohim y en el Padre y en el Elohim que Él nos está revelando, pues el cielo se abrirá para todos nosotros, para bendición y provecho de nuestras vidas. Amén.